Hola chavos, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio del cálculo de probabilidades con la distribución normal. El ejemplo dice lo siguiente: el ingreso medio semanal de un supervisor de turno de la industria del vidrio tiene una distribución normal con una media de 1000 y una desviación estándar de 100. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar a un supervisor cuyo ingreso semanal oscile entre 1000 y 1100 o, inciso B, sea menor que 790? Entonces, para la resolución de este ejemplo, que es uno de los clásicos del uso de la distribución normal, pues nos están diciendo que nuestra variable aleatoria es el ingreso medio semanal, ¿no? Al principio les menciona, el ingreso medio semanal tiene una distribución normal. Esa sería nuestra variable X. Si tiene una distribución normal, pues identificamos los parámetros. En este caso, la media, mu, vale 1000, y la varianza, 100 al cuadrado, porque nos están dando la desviación estándar como 100. Entonces, con estos parámetros, para nuestra distribución, ¿qué nos están pidiendo en el inciso A? Se nos pide la probabilidad de 1000 a 1100, es decir, que X esté entre 1000 y 1100, debido a que el ingreso semanal, que es la X, oscile entre 1000 y 1100. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de esta probabilidad? Pues primero, encontrar los equivalentes de esos valores de X a los valores Z de la distribución normal estándar. La equivalencia es X menos la media sobre sigma, donde la media mu y la desviación estándar sigma son como se indicaron en los parámetros 1000 y 100. Entonces, para calcular la probabilidad de que X se encuentre entre 1000 y 1100, usamos la estandarización a la variable Z. Entonces, el primer valor 1000, le restamos la media y dividimos entre la desviación estándar, sería 1000 menos 1000 sobre 100. Y la X ahora se convierte en una variable Z, que sería menor al segundo valor, también se estandariza, sería 1100 menos 1000 sobre 100. En este momento ya tenemos los valores para la distribución normal estándar, que sería la probabilidad entre 0 y 1 para la variable Z. Ese intervalo de valores para la distribución normal estándar lo podemos calcular como la diferencia de los extremos, es decir, la probabilidad de que Z sea menor a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 0. En una sesión anterior o en un video previo, pues ya hemos comentado cómo calcular este tipo de probabilidades. Una vez que lleguemos a esta expresión, pues nos vamos a la tabla a buscar los valores que necesitamos para nuestros cálculos. En este caso, la probabilidad de que Z sea menor a 1 o menor o igual a 1, pues se encuentra en esta posición. Recuerda que en la primera columna y la primera fila deben sumar el valor Z, que en este caso es 1, y la intersección fila-columna te indica la probabilidad. Y la probabilidad de que Z sea menor a 0, pues sería el 0.5. Una vez que tienes identificados estos valores, sería plantear la diferencia de 0.8413 menos 0.5, y la diferencia es la probabilidad de que el supervisor tenga un ingreso semanal entre 1000 y 1100, como 0.3413, o el 34% de los supervisores tienen ese ingreso. Para el inciso B, nos están preguntando la probabilidad de que el ingreso sea menor que 790. Entonces, es la misma variable, es decir, X, que es el ingreso medio, tiene una distribución normal con media 1000 y varianza 100 al cuadrado. En este caso nos piden que el ingreso sea menor que 790, es decir, la probabilidad de que X sea menor que 790. Nuevamente necesitamos estandarizar, hacer el cambio a la variable Z, y entonces la probabilidad queda de la siguiente forma. La probabilidad de que X sea menor que 790, al pasar a la variable Z, el cambio en el valor de la X sería 790 menos 1000 sobre 100, de acuerdo al valor de mu y sigma. Hacemos los cálculos de esa cantidad y nos queda que esto es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor a menos 2.1. Para el cálculo de este valor, de nuevo, en otra sesión ya dimos más detalle sobre cómo encontrar ese valor y lo podemos calcular con simetría y propiedad de complementos. Es decir, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 2.1. Una vez que tenemos esta probabilidad de que Z sea menor a 2.1, nos vamos a nuestra tabla y ubicamos el valor 2.1.
que aparece directamente en la primera columna a la altura de la fila donde está el 2.1. Ese valor es la probabilidad que vamos a restarle el total, es decir, a 1, y nos quedaría como 1 menos 0.9821. Y entonces, la probabilidad de que el salario de un supervisor o el ingreso de un supervisor sea menor que 790 es 0.0179. Y ahí tenemos este ejemplo donde usamos las propiedades de la distribución normal. Repito, si quieres un repaso de cómo encontrar los valores de la tabla, pues aquí te dejo el video donde dimos más detalles sobre el manejo de la tabla de la distribución normal estándar. Nos vemos en otra sesión.